Vamos parados, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, por favor. Isaías, capítulo 53. Vamos ler todo o capítulo. Vamos ler juntos, por favor. Já que manda salir umas hermanos, por favor, para que abra sua Bíblia. Bíblia da Ignate, hermanos. Hermanos, abra a Bíblia, Isaías capítulo 53. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 12, todos juntos. Versículo 1, leamos. Quem ha creído a nuestro anúncio? Juntos, por favor. E sobre quem se ha manifestado o braço de Jeová. Subirá cual de nuevo delante de él, e como raiz de tierra seca. Não há parecer em ele, nem hermosura. Le veremos, mas sim atrativo para que lhe deseemos. 3. Despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos dele o rostro, foi menospreciado e não o estimamos. 4. Certamente levou ele nuestras enfermedades e sofreu nuestros, e nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele foi herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue heridos. 9. Y sin expulso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de mucho y orado por los transgresores. Palabra del Señor. Puede sentarse, por favor, hermanos. Isaías es un libro muy especial. Es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, ese libro de Isaías recibe el título de que puede tener buenas noticias. Isaías era un profeta, un hombre, y él recibía mensajes de Dios para transmitir al pueblo. Ese es un profeta. Un sacerdote ofrecía sacrificios para que Dios pudiera bendecir al pueblo. Un profeta recibía palabra de Dios para que el pueblo pudiera ser guiado por Dios. Esse era Isaías. Às vezes essas palavras eram
de cómo el pueblo debía portarse. Que el pueblo se estaba portando mal, entonces Dios daba recomendaciones. Pórtense así, haga eso, haga aquello. Pero otras veces la profecía va a hablar de Jesucristo. Mira que Isaías vivió 700 años antes de Jesús. Isaías no conocía a Jesús. Isaías vivió él nació 7 siglos antes de Jesús nacer. Entonces Isaías no conoció a Jesús. Y es interesante un detalle que cuando llega a ese capítulo 53, no cierra su Biblia, a ver, ahí en ese capítulo 53 que estamos leyendo, cuando llega a este capítulo de manera específica, ese capítulo, o sea, los capítulos anteriores también son profecías, pero cuando llega a Isaías 53, essa profecia es sobre Jesús, sobre su vida que iba a pasar, sobre su muerte. Y es interesante porque Isaías va a dar detalles aquí de la crucifixión. Es como si Isaías estuviera viendo una película de la muerte de Jesús. Es como si Isaías estuviera viendo toda la historia pasando sobre él. Va a dar detalles impresionantes de cómo las personas van a odiar a Jesús. Isaías, en esa profecía, en esa revelación que él recibe de parte de Dios, no sabemos si fue un sueño, no sabemos si fue una visión, no sabemos si Dios habló por medio de ahí, o Dios se reveló a él de otra manera, no sabemos. Lo que sabemos es que ese capítulo son detalles específicos sobre la muerte de Jesús, cómo Jesús iba a sufrir, dónde Jesús iba a ser sepultado, cómo iba a ser la muerte de Jesús, lo que iba a pasar. Aquí están los detalles. Y es tan impresionante que cuando nosotros miramos películas, por ejemplo, como La Pasión de Cristo, miramos películas como la vida de Jesús, su vida, su muerte, su crucifixión, las películas. En Semana Santa es muy común pasar películas de Jesús. Cuando usted mira la película o cuando usted lee sobre la muerte de Jesús, usted se pone impresionado de que como los detalles de la muerte de Jesús fueron profetizados por Isaías. Es impresionante. Y todo tal cual fue escrito aquí en Isaías pasó allá con Jesús. Entonces vamos a estudiar ese capítulo 53, que es muy importante. Y el título que yo quiero dar en esta noche, el tema que yo quiero dar es este, para ese capítulo: la cruz de Cristo, la más grande expresión del amor de Dios. Repita conmigo: la cruz de Cristo. Más fuerte: la cruz de Cristo, la más grande expresión del amor de Dios. Ese capítulo entonces representa toda la muerte de Jesús, incluso su resurrección también. Ponga atención. Ahí primero, para empezar, Isaías 53 nos recuerda que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, no fue un accidente. No fue un accidente. Ese bacana, mira, lo mataron, qué pena. No fue un accidente. Sino que la cruz de Cristo, o sea, cuando Cristo murió en la cruz, era parte del plan, de la agenda de Dios. Dios ya había planeado todo. La muerte de Cristo en la cruz no agarró a Dios de sorpresa. Caramba, mi hijo va a morir ahora, ¿qué vamos a hacer? Y los cielos empavorosos, los cielos desesperados, los ángeles volando y se chocando uno con otro. No pasó eso. La cruz de Cristo no fue un accidente, fue una agenda programada. Y además, en la mente de Dios, en los decretos de Dios, en los planes de Dios, ya estaba decretado y ordenado la muerte de Cristo. Y además, Cristo nació para morir. De ahí que a veces los adolescentes, mis hijos cuando eran pequeños, y hacían esas preguntas a veces. Y me hicieron creer que una vez, dos máximo: papá, ¿por qué Jesús nunca se casó? Si el matrimonio es tan bueno, si Dios ordena el matrimonio, ¿por qué Jesús no se casó? Porque Jesús no vino para casarse, aunque el matrimonio es maravilloso. Los casados saben lo que estoy diciendo. Porque Jesús nunca tuvo hijos. ¿Es malo tener hijos? No es malo.
tan bueno que algunos quieren varios, pero Jesús no vino para tener hijos, Jesús vino para morir. Es importante entender eso. Él ya nació para ser mi sustituto, su sustituto en aquella cruz. Porque la Biblia dice que la paga, la recompensa del pecado es muerte. Yo soy pecador, yo no decía estar allá, pero Él murió en su lugar, Él fue a la cruz en su lugar. Entonces Él nació para ser nuestro sustituto. Isaías 53 también nos va a mostrar, antes de empezar a estudiar, tengo que dar esa introducción. Isaías 53 también nos va a mostrar el amor de Dios. Repita conmigo, el amor de Dios. Más fuerte, el amor de Dios. Por mí y por usted. Si todavía usted tiene dudas de que Dios te ama, mira hacia la cruz. Si todavía estás en duda de que Dios te ama, ¿será que Dios me ama? Mira la vida que estoy llevando, mira mi situación, mira hacia la cruz. Quizás su mirada no está en la cruz, quizás su mirada está en sus problemas. Por eso estás dudando del amor de Dios. No hay otra manifestación más real, más vívida del amor de Dios, sino que Cristo siendo colgado en aquella cruz. Y hay más. El Hijo de Dios, Jesús, Él dejó su gloria y vivía en los cielos con Dios. Se encarnó en el vientre de la Virgen María. Nació como agua, dejó su gloria, dejó los cielos, dejó la gloria del Padre y vino, se humilló, sufrió, se hizo siervo, fue perseguido, fue encarcelado, fue escupido, fue humillado, fue burlado y fue clavado en la cruz. Ese fue nuestro Señor Jesús. Por eso que la Santa Cena no es solo un momento bonito que mesa linda, mira sus toallas, mira ese pan, que rico ese pan, a ese jugo de uva que la hermana prepara es tan sabroso y termina y se va. No, lo que estamos haciendo aquí es un memorial. ¿Sabe qué me llama la atención la palabra memorial? Cada lunes, cuando yo voy a llevar a mi hija al colegio, cada lunes en la mañana, y mi hija entra al colegio y el profesor de música agarra su acordeón y empieza. Cuando se empieza esta introducción, la señora saca su sombrero, todo se pone. Si alguien no conoce esa música, va a decir: ¿qué pasa? ¿Por qué se está portando raro así? No se está portando raro, porque la música que está tocando es un memorial de la independencia de la patria llamada Bolivia. Entonces, cuando se escucha la música, esta música. La Santa Cena, cuando se trae la mesa aquí, y está el pan, está la copa, y está todo ese memorial, y el pastor Pablo dando palavras, y el ministerio alabando, no es solo algo bonito, sino un recuerdo de algo que pasó hace 2000 años atrás. Y es importante entender eso. Si no venimos a la iglesia primero, a Santa Cena, no, pues, después, pastor que me lleva a la casa, no, Santa Cena, no quiero. No estoy preparado, no estoy bien, déjame primero pagar mis deudas, después me voy a bautizar, déjame arreglar primero mis cosas, comprar un auto, comprar una casa, y se va postergando, se va dejando y no entiende el poder de ese memorial. Isaías 53 tiene ese detalle importante. Entonces vamos a mirar aquí ahora, vamos a aprender un poco de Isaías 53. Agarre su Bíblia, abra aí por favor, Isaías 53. Por favor. Para empezar, tengo que aclarar algumas coisas aqui. Mira, escute isso. Antes de empezar a predicar sobre Isaías, tengo que aclarar algumas situações aqui. Não se ponga molesta, eu tenho que dizer. Jesús não foi hacia la cruz porque os judíos lo persiguieron. Judíos são aquelas pessoas que viviam naquela terra de entonces, Israel. Jesús no fue a la cruz porque Judas lo traicionó. Mira, Jesús que triste, ¿no ve? Que amigo, mira, traicionó a su amigo. Judas, desgraciado, le va al infierno. Por eso Jesús no
juzgado naquele tempo como religioso, é porque juzgado formulou dos pesadas acusações contra Jesús: blasfemia y rebelión. Jesús no fue a la cruz porque el gobernador Pilatos, manipulado por la política, resolvió de manera cobarde crucificar a Jesús contra su propia conciencia. No tiene que ver con Pilatos, no tiene que ver con el juzgado religioso, no tiene que ver con Judas. Y Jesús no fue a la cruz porque la multitud gritaba y unísono: crucifícalo, crucifícalo. No fue por eso. Entonces aquí yo quiero tratar ese tema de hoy, de Isaías 53, con algunas preguntas. Y la primera pregunta es esa: ¿quién entonces llevó a Jesús hacia la cruz? Si no fue Pilatos el gobernador, si no fueron los judíos, si no fue Judas, si no fue el Sanedrín, si no fue la multitud, ¿qué al final entonces? ¿Quién llevó a Jesús hacia la cruz? La primera respuesta está en Isaías. Mira conmigo el versículo 4, capítulo 53, versículo 4, por favor. Mira conmigo. Versículo 4 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mira conmigo el versículo 5. Mas él fue herido por nuestras. Mira conmigo el versículo 8, por favor. Al final del versículo 8. Y por la rebelión de mi pueblo fue. Mira conmigo el versículo 12, el final del versículo 12. El final: habiendo él llevado el pecado de. Entonces la primera respuesta: ¿quién llevó a Jesús hacia la cruz? Fueron mis pecados, fueron tus pecados, fueron nuestros pecados que llevaron a Jesús hacia la cruz. Nuestra rebelión contra Dios. No fueron los azotes ni la crueldad de los soldados, sino que Él fue muerto por nuestros pecados. Isaías 53 deja en claro que fueron mis pecados, sus pecados, que lo llevaron hacia la cruz. Y eso es tan serio que hay dos cosas que muestran dos cosas aquí muy importantes. Primero, la malignidad del pecado. Pecado no es broma. Pecado no es broma. La malignidad, la maldad, la grandeza de nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Pecado no es una cosa cualquier. Por eso que el pastor Pablo en la mañana, mientras predicaba, él aclaraba diciendo que no hay mentiras blancas, mentiras negras, no hay. Pecado es pecado. Toda y cualquier mentira es pecado. Todo y cualquier engaño es pecado. Robar un boliviano y robar 1 millón de bolivianos es pecado. Y fueron estos pecados que llevaron a Jesús hacia la cruz. Pero no fueron solo los pecados, nuestros pecados. La Biblia va a decir también, ponga atención, que Dios, el Padre, lo llevó hacia la cruz. ¿Cómo así, Señor? Dios llevó a Jesús hacia la cruz. Mira conmigo el versículo 4 que hemos leído, por favor. El final del versículo 4 dice así: por herido de Dios y azotado y abatido. Mira conmigo el versículo 6, el final del versículo 6. Mira conmigo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quién cargó los pecados sobre Jesús? Aquí está diciendo que fue Jehová. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ponga atención. Mira conmigo el versículo 10, por favor. Mira conmigo el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Yo sé que aquí es un punto difícil de entender, porque ¿cómo así Dios llevó a Jesús hacia la cruz? ¿Por qué Dios hizo eso?
Porque em Jesucristo toda a justiça de Deus foi cumprida. Deixa-me explicar de outra maneira. Para Deus não condenar, presta atenção, mire aqui, é importante isso. Para Deus não condenar você, para Deus não condenar você e eu ao inferno, Deus puniu a Jesus na cruz. Aí mais, Deus aplastou a sua ira na cruz para não aplastar você. Cristo foi hacia la cruz porque Deus lo entregou por amor a você e a mim. E el pueblo, é grave, porque a gente vai pensar que Jesus está sendo crucificado porque Jesus é pecador. A gente, é pecador, por isso está sendo crucificado. Ele não está sendo castigado por os pecados, porque ele nunca tomou pecado. Jesus nunca pecou, mas não somos já pecamos. Então, Cristo foi levado à cruz por ele próprio Deus, para cumprir em ele a justiça. Deus não é tonto, Deus não é sopa. Deus teria que castigar al pecado e al pecador. Hay un dicho, ¿no ven? Es que Dios ama es que Dios odia al pecado y ama al pecador. ¿Cómo así? No es así. Dios odia al pecado y Dios odia al pecador. El pecador no merece perdón. El pecador llora. Usted no merecemos perdón. Pero Dios dio perdón por medio de Jesucristo. Entonces, es que Dios odia el pecado y Dios ama al pecador. Entonces significa que aquele camarada que é o homem que está matando, que está abusando, que está violentando, que é uma terrível persona. Essa persona me irritou. No, essa persona como Hitler, que matou mais de 6 milhões de pessoas. Eu também vou ser condenado igual que Hitler, aunque nunca matei 6 milhões, nunca matei a nadie. Dios mío, pero vamos a estar él y los pecadores, todos nosotros pecadores, en el mismo infierno. Hola Hitler, ¿qué tal? Usted mató 6 millones, yo nunca maté, pero yo robaba. Los mismos pecadores en el mismo lugar de condenación. No hay diferencia de pecadores. Dios odia al pecado y Dios condena al pecador, pero en la cruz Dios cargó sus pecados, mis pecados, nuestros pecados en Jesús, La tercera y última respuesta para esa pregunta: ¿quién llevó a Jesús a la cruz? Primero fueron nuestros pecados, segundo fue Dios. Y la tercera y última respuesta es que Jesús fue voluntariamente hacia la cruz. Nadie le obligó. Ele foi voluntário. El versículo 4 vai dizer que Ele levou nossas enfermidades. El versículo 10 vai dizer que com todo isso Jeová quiso quebrantarlo e então, e sujeitando-lo a padecimento, quando haya puesto su vida em expiação, Jesus puso su vida para morir de maneira voluntária. Ele quis morir. Ele quis entregar sua vida. Então, aqui, 3 coisas que vou aclarar de novo. Miren aqui, por favor. 3 situações aqui que aprendimos mal. Hemos aprendido mal. Temos que aclarar a situação. Jesus não foi um mártir do cristianismo. Oh, Jesus, um mártir. Não, mártir foram as heroínas da coronilha. Elas foram mártires. Mártir foram os homens que entregaram sua vida para defender Bolívia. Esses foram os mártires. Jesus não foi mártir. Ele entregou. Havia um plano já estabelecido para entregar sua vida. Outro detalhe que temos que aclarar aqui: Jesus não foi vítima da política romana. Mira, nesse tempo a gente era mala, mira a política, condenou Jesus. Não foi vítima da política. E terceiro, para aclarar aqui, Jesus não foi um indefenso com cara de opa em manos de um sistema corrupto, porque são assim as pinturas, não é, de Jesus. Algumas casas que visitamos, você mira a pintura de Jesus aí, com uma carita assim, não? E um coração sangrando de Jesus assim, não?
indefenso, aunque ele foi levado como um cordeiro, e vamos a ver isso, pero Jesús sabia o que estava passando. Ele estava aí com um propósito. Então, deja por favor de mirar a Jesús. Solo el Jesús de la cruz, ese Jesús sufrido aí, por supuesto, sufrió, foi castigado. Vamos estudar mais sobre isso. Pero não se olvide que Jesus ressuscitou, está glorioso, sentado à diestra de Deus, é poderoso, é nosso Senhor, reina por sempre. Pero infelizmente as pessoas se quedaram com Jesus crucificado. Pero não se olvide, a cruz está vazia, queridos hermanos, companheiros e companheiras. A cruz está vazia. Então, Senhor, Ele não veio para ser um mártir como as heroínas. Não, Ele veio para morrer. Ele veio para ir à cruz. Por isso Ele nasceu. Então, se alguém pergunta, não é? Ah, Jesus, que lindo Jesus, uma boa persona, que lindo. E que papito, el flaco aí de arriba. Não, Jesus não é el flaco de arriba. Jesus é o Hijo de Deus. Ele veio para morrer na cruz. Ele morreu em seu lugar, Ele morreu em meu lugar. Jesus não é qualquer persona, não é um ser que eu levo em ninito Jesus para que Ele cura, bote uma agüita em ninito Jesus. Não, Jesus não é um ninito. Ele nasceu como niño, cresceu como homem, morreu em la cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à diestra de Deus. E aí mais, Ele está aqui hoje em nosso meio. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Verdade. Pero hay más. Yo había hecho una primera pregunta, ¿no? ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Ahora hay una segunda pregunta. Mire acá, la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es esa: ¿qué tipos de sufrimiento Jesús soportó en la cruz? ¿Qué sufrimientos Él soportó en la cruz? Vamos a ver aquí. Agüita Monani. Antes todo em quechua para que pueda ser mais fluido, ¿no? Segunda pergunta: que tipos de sofrimento soportou Jesus na cruz? Mira comigo no versículo 6. Mira comigo no versículo 6. Mira comigo aí, miren. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargou en él el pecado de todos nosotros. El primer sufrimiento, mire aqui, el primer sufrimiento de Jesús foi espiritual. Repita comigo: sofrimento espiritual. Mais forte: sofrimento espiritual. É bom aclarar. Muitas graças. Agüita. Jesus foi considerado um pecador. Imagínate. Se alguém hoje, não, alguém te disse assim: ah, eres um mentiroso, Yulia. Você diz: não sou Yulia, não sou. Você se enoja, não? Ah, vem aqui e te habla uma palavra, você se enoja, não? Imagínate Jesus. Jesus nunca pecou. Vem aqui, Jesus nunca pecou. E ele foi considerado pecador. Seu sofrimento foi espiritual. Ele foi considerado um blasfemo, um culpable. Nunca tuvo culpa, mas foi considerado um culpable. E aí mais, aunque Jesus, sabemos que Jesus sofreu o martírio físico, ok? Ponga atenção. Sabemos que Jesus tuvo sus manos clavadas. No fueron las manos, por si acaso. Fue el pulso aquí, ¿ya? Fue clavado, sus pies, su azote, sufrió. Todo eso fue terrible. Pero el peor sufrimiento fue el espiritual. Un ser inocente, un ser santo, un ser maravilloso, ahora cargado de pecados. No que ele era pecador, Dios lo hizo pecado. Ahí está el sufrimiento. Por eso que en el huerto de Getsemaní Jesús dobla las rodillas y la Biblia dice que su angustia fue tan grande que incluso sus capilares aquí empezaron a arrepentarse, empezaron a explotar y mezcló sudor con sangre. Y él estaba en agonía y él dijo: Padre, si posible, pasa de mí esa copa.
Quando Jesus dijo isso, Jesus está dizendo: Padre, essa copa que tenho que tomar significa tu ira, os pecados de toda a humanidade que vai estar sobre mim. Eu não vou a suportar. Padre, se é possível, não hagas assim. Padre, passa de mim essa copa. O sofrimento seria tanto, o sofrimento espiritual sobre Jesus. E nesse momento Jesus está listo para sorver cada gota da copa da ira de Deus. Por que diz copa? Porque é um símbolo. Quando a Bíblia diz que Deus vai castigar as pessoas, a Bíblia diz que Deus vai echar a copa da ira sobre as pessoas. E Jesus está listo para sorver cada gota da ira de Deus, da condenação de Deus. Solito Ele vai tomar essa copa. Ele vai suportar meus pecados. Cada vez que eu peco, Jesus está como suportando meus pecados. Jesucristo vai cargar nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos nós, como ovejas, descarriamos. Somos ovejas descarriadas, somos rebeldes, somos pecadores, somos mentirosos, somos enganadores, e todo esse pecado está sobre Jesus. Todo esse pecado está sobre Jesus. O sofrimento espiritual, mas também houve um sofrimento emocional. Ponga atenção, um sofrimento emocional. Mira comigo o versículo 3. Mira comigo aí o versículo 3. Versículo 3. Leia comigo. 1, 2, 3. Despreciado e desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos de ele o rostro, foi menospreciado e não lo estimamos. Mira que sofrimento emocional Jesus passou. Jesus foi rechazado por seu próprio pueblo. A Bíblia diz que em São Juan que ele vino para os suyos e os suyos lo rechazaram. Não queremos, Jesus, não te queremos. Por seu próprio pueblo. A Bíblia diz que ele foi rechazado por los religiosos de seu tempo. Não creyeron em ele. Mira, imagínate, ¿no? Es como estar aquí, ¿no? Estamos aquí hoy, culto de domingo, ¿no? Estamos hablando de Jesús, 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 Jesús. E Jesus, supongamos, ¿no? Jesus entra por las gradas aí, ¿no? Jesus entra. Jesus sube aqui. Ah, eu sou Jesus. Ah, bájate pues, não seas tonto ya. ¿Cómo? Estamos hablando de Jesus, predicando de Jesus, esperando a Jesus, anhelando a Jesus. E Jesus viene, ¿no? Eu he legado, eu sou o Hijo de Deus, eu sou a luz del mundo, eu sou igual a Deus, eu sou igual, eu sou Deus. Acha pues, como blasfemo, vaya, vete, vamos a hacer justicia comunitaria. ¿Cuándo, compañeros? Ahora. Y hace justicia comunitaria. Acha pues, ¿cómo es así? El pueblo que estaba esperando a Jesús rechazó a Jesús. Foi rechazado por seus próprios discípulos. Judas lo traicionou. Pedro lo negó. Os demás discípulos já se escaparam, não quedou um. Incluso havia um pouco desnudo, calante assim. Que no momento que os soldados vinieron, o chico se agarrou com a toalha, se enrolhou e se escapou quase. Que calante, não? Não quedou um discípulo, aí se escaparam todos. Foi rechazado. Pero pior que isso, foi na própria cruz, quando Jesus mira hacia arriba e disse: Deus mío, ¿por que me has abandonado? Não é que o Padre se olvidou de Jesus, é que o Padre não poderia nesse momento mirar a seu Hijo, seu santo Hijo, cargando mis pecados e seus pecados. Você se dá conta de que quando pecamos, quando falhamos, o peso de todo isso em contra de Jesus? Ele foi rechazado. Ponga atenção, eu quero dar muita ênfase a lo que eu vou dizer agora. Necessito sua máxima atenção. Todas as vezes que você e eu elegimos o pecado, todas as vezes que nos conviene pecar, porque nos dá prazer, porque nos gusta pecar, todas as vezes que você e eu amamos mais ao pecado que a Ele. Mira o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 29.
é um alerta. Hebreus 10, 29 diz assim: quanto maior castigo pensais que merecerá el que ha hallado, ou seja, pisado bajo sus pies al Hijo de Dios. Escuche eso. Y tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Aqui está dizendo que aqui a coisa se põe muito séria, hermanos. Aqui a coisa é muito séria. Tomar por inmunda la sangre de Cristo significa que a preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz não vale nada para nós. Su sacrifício não merece confiança. Agora imagínate, o Senhor Jesucristo, o Criador do universo, nosso Senhor, sendo esculpido por los líderes, castigados. Imagínate a via dolorosa, essa via que tinha que cargar a cruz, os sofrimentos. E su dolor, ponga atenção, o dolor de Jesus, o sofrimento, os pecados, o sofrimento espiritual, emocional, foi tão grande que a terra entrou em convulsão. Convulsionou a terra. Como assim? Isso não convulsionou. Houve oscuridade. Mientras Jesus estava na cruz, houve um terremoto. El sol se escondió su luz y la tierra entró en un eclipse total, una oscuridad total. La tierra entró en desesperación al ver su Creador clavado en la cruz. Y parece que para nosotros el pecado, las cosas que hacemos, que ofendemos, que pecamos, que desobedecemos, somos rebeldes contra Dios, parece que não passa nada. Isso é muito sério, queridos. E a terceira pergunta que quero dizer a vocês é essa: depois de todo isso, então, como Jesus reaccionou? De tanto sofrimento, como ele reaccionou? O que ele hizo? Que ele falou? A Bíblia diz que no versículo 7, mira aí, Isaías 53, 7. Mira aí, Isaías 53, 7. Angustiado ele e afligido, não abriu su. Jesus não disse nada para aquelas pessoas que estavam castigando. Nenhuma palavra mala saiu de sua boca. Não houve ira nem vingança. Vas a ver. Palavras de maldição, não hubo. E o versículo 12 vai dizer, mira o versículo 12, termina dizendo que Jesus orou por los transgressores. Jesus dijo: Padre, perdona essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. Padre, perdona essas pessoas. E enmudecida foi levada ao matadero, o Cordeiro de Deus. E a quarta e última pergunta é essa: qual é a recompensa então de Jesus em todo isso? O que Jesus ganha com isso? A quarta e última pergunta é essa: qual é a recompensa de Jesus em todo isso? O que ganha Jesus com isso? Mira comigo o versículo 10. Mira comigo o versículo 10. Com todo isso, Jeová quiso quebrantarlo, sujetando-le a padecimento. Quando haya puesto su vida em expiação por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos dias. Versículo 10. Em la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, Jesús venció la muerte. Em la cruz e em sua ressurreição, Jesus inaugurou a imortalidade. Jesus dijo: eu sou a vida, e todos aqueles que creem em mim, aunque estén muertos, vivirão.
Jesus inaugura a imortalidade. Ele ressuscitou, Jesus está vivo, Ele venceu a morte e hoje Ele tem as chaves da morte e do inferno. O que significa, missionário? Significa que Jesus tem autoridade sobre o diabo. Martín Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Satanás solo puede hacer lo que Deus deja ele hacer. Los demonios solo pueden actuar lo que Deus permite ellos actuarem. Quem manda, quem governa, quem é Senhor, não é diabo, que o Senhor lo repreenda. Quem é Senhor não são os demonios, não é Pachamama, não são os yatiris, os hechiceros. El Senhor de Senhor que venció la muerte en la cruz y recibió la recompensa de la inmortalidad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es Señor sobre el diablo, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre el infierno, sobre las enfermedades. Esa enfermedad que estás enfrentando, esa enfermedad, esa desesperación, ese problema en su familia, Jesús tiene el control. Jesús tiene el control. No son los médicos que tienen la última palabra, no son los abogados que tienen la última palabra para el divorcio, no son los jueces que tienen la última firma, no son los políticos que dan las últimas órdenes. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que venció en la cruz y recibió como recompensa todo poder y toda autoridad, porque Ele dijo: todo poder, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es digno de toda autoridad. Él es digno. E a Bíblia diz também que Jesus agora chama pueblo para si. Vamos caminhar aqui para a conclusão. A morte de Jesus na cruz ganhou pueblo. Como assim ganhou pueblo? Sim, ganhou. Mira o versículo 12. Mira o versículo 12. Mira comigo, 53, versículo 12. Que precioso esse versículo. Leia comigo, versículo 12. Portanto, eu les daré parte com los grandes, e com los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramou su vida hasta la muerte. La Biblia está diciendo de que Dios en la muerte de Cristo en la cruz le dio una recompensa, y la recompensa de Jesús soy yo y es usted. Mire aquí, es importante entender eso. En la cruz Dios está dando a Jesucristo, está ahí un cambio, algo maravilloso. Dios está entregando usted para Jesús, su vida para Jesús. Su vida não é Satanás quem governa a sua vida. Em la cruz Deus dio a Jesús uma recompensa, e é tão precioso porque o versículo 11 diz assim, o versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O que é isso, missionário? Significa que depois que Jesus ressuscita, Jesus mira hacia atrás, todo o que passou, sua crucifixão, seu sofrimento. A Bíblia diz que Ele está satisfeito, que Ele está contento agora, porque Ele logrou o que vino a ser missão cumprida, e o resultado da missão cumprida é você, é você, é você, é você. Por isso que Satanás está intentando contra a sua vida, por isso que Satanás quer destruir sua família, por isso que Satanás quer matar-te, por isso que Satanás quer destruir sua casa, seu hogar, sua vida, porque você pertence a Cristo. Deus dio de regalo a Jesús su vida, não pertenecemos a nós mesmos. Essa semana eu estava na casa orando e eu falava assim: Senhor, minha família, e o Senhor me disse: Samuel, essa família não é tua, essa família é minha, me pertence. E eu empecé a orar dessa maneira: Senhor, a família que estou aqui cuidando, a família que estou aqui, pero te pertence, Senhor, a família é tua, está comigo, pero é tua. Você e eu pertenecemos a Jesucristo, e essa é a recompensa de la cruz. Jesús não salió derrotado, Jesús não salió de cabeça baja, Jesús não salió triste. Ele ressuscitou victorioso e ganhou um pueblo, e o pueblo de Deus pertence a Jesús, pertenece a Jesús. Que lindo é isso. Se bem que Cristo foi humilhado, não é, na cruz, não sofreu todo esse sofrimento, não se quedou assim.
Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice assim. Escute isso. Filipenses 2, 8 dice assim: e hallándose em forma de homem, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Está falando de Jesus, não? De Jesus aqui. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, ¿no ve? En la tierra, nosotros, y debajo de la tierra, Satanás y sus demonios también van a tener que doblar rodillas para Jesús. Todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es Jesús. Por eso que quedar con Jesús en la cruz es muy limitado. Hay que entender que Jesús es todopoderoso, resucitado. Y hay una frase que dice así: el reino de Dios está invadiendo este mundo entenebrecido por el pecado, con las buenas nuevas de que Dios reina. La cruz no es señal de derrota. Ponga atención aquí. La cruz no es señal de derrota, es señal de victoria. Y hay más. En la cruz Cristo triunfó sobre el diablo, sobre la muerte. Cristo triunfó. Y la última pregunta ahora es para mí y para usted. Es muy personal. No necesita levantar la mano o contestar. Razone nomás. Piensa nomás. Tengo aquí algunas preguntas más para terminar. Y es para mí y para usted ahora. Hasta ahora hemos visto quién llevó a Jesús hacia la cruz, cuáles fueron los sufrimientos de Jesús, qué Jesús hizo, qué recompensa tuvo. Pero ahora, para terminar, tengo algunas preguntas. Isaías 53, versículo 1. Mira el versículo 1. La pregunta es para mí y para usted. El versículo 1 de Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué significa eso? La pregunta es esa. Hoy aquí, o viendo ese video, o por las redes sociales, la pregunta es esa: ¿quién ha creído en ese mensaje de hoy? No necesita contestar, porque el versículo 1 dice aquí: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es como si después de toda esa profecía, hablar, y la gente dice: no creo, es cuento, no, para, pues, así nomás, es un cuento nomás. Y la pregunta es esa: ¿cuántos aquí hoy, cuántos aquí hoy, ponga atención, cuántos aquí hoy creem en esta palavra desse texto bíblico predicado en el día del Señor, en la casa del Señor? Se usted no cree, querido, yo tengo una palabra triste para usted. La Biblia dice que aquel que no cree ya está condenado, porque no cree. El que no cree ya está condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aqui há um chamado para você. Você diz: ai, que lindo esse capítulo, não havíamos leído. E para mim, que tem que ver comigo? E que tem que ver essa história comigo? Eu não fui à cruz, nem estava aí. Eu não esculpi em Jesus, eu não maltratei, nada que ver comigo. Sim, tem que ver com você hoje. Você crê nessa palavra que está sendo predicada hoje? É para você. E sabes que? Deberíamos temblar por el hecho de que estes horrores que Cristo experimentó en la cruz reflejan el odio de Dios por nuestros pecados, y que fue Cristo que de manera voluntaria levó cada uno en la cruz. Si Cristo hizo todo esto para salvar a los pecadores, a nosotros, ¿nos atreveríamos a ignorar a Jesús? Un rato. Después de haber hecho todo eso, de ver todo eso, tenemos la osadía de ignorar eso.
Ele disse: não me toca, nada que ver comigo. Quizás essa palavra é para outra pessoa. E te pergunto hoje aqui, nessa noite de Santa Cena: Jesus é seu Senhor e Salvador? Jesus já perdonou seus pecados? Ele morreu na cruz por você. E Ele está dando a oportunidade de você escutar essa palavra e crer nele como Salvador. Cristo já te ha limpiado com su sangue. Você confia nele hoje? Você confessa a Cristo como seu Senhor? Ou Ele é só um cajero que eu venho com minhas orações, minha tarjeta de orações, papito, 2 autos, uma casa, 3 aspirinas e 2 ibuprofenos, te amo, Senhor? É isso que é Cristo? Para dar medicinas e autos novos? Confias em Cristo hoje, depois dessa prédica, mais que antes? É muito sério isso. Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Rechazar essa verdade é ignorar a Cristo. Será que só eu venho a Cristo quando me duele na cabeça? Será que só eu venho a Cristo como Cristo é um bombeiro para apagar os incêndios de meu coração? Será que é isso de minhas emoções, de meus problemas matrimoniais? E Cristo é um bombeiro para apagar o fogo? Cristo é muito mais que isso. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele morreu por você, morreu por mim, para nos perdonar, para nos dar a vida eterna. E lo demás é añadidura. Tener auto ou não é añadidura. Tener casa ou não é añadidura. Tener dolor de cabeça ou não, esse não é o problema. A pergunta sigue: confias em Cristo hoje? Aí onde estás? Eu vou pedir que você se ponga parado. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Empieza a dizer: Senhor, aqui estou. Perdona-me, Senhor. Eu reconozco tu sacrifício. Empieza a orar. Empieza a orar. Empieza a orar. Dile: Senhor, perdona-me. Eu não havia entendido, Senhor. E agora eu entendo. Eu te pido perdão. Tu eres mi. Empieza a orar onde estás, por favor. Eu te imploro, eu te ruego. Empieza a orar. Rinda sua vida a Cristo. Quizás não lo ha hecho hasta ahora. Rinda ahora sua vida a Cristo. Não necessita consultar seu papá, sua mamá, seu tio, sua esposa. Vou perguntar a meu papá. Eu vou perguntar a meu tio. Déjame perguntar a meu vecino. Não, é você e Deus. Todo trâmite é personal. É você e Deus. É você e Deus. Acérquese a Deus agora. Acércate a Deus agora. Pida perdão, dile: Senhor, ajuda-me, restaura-me, tu eres mi Senhor, mi Salvador. Hoje Deus te dá a oportunidade de escuchar essa palavra. Quizás é uma oportunidade única para alguém aqui. Quizás é uma oportunidade única que Deus está dando para que pidas perdão, para que reconciliate, para que vuelvas a los caminos de Cristo, para que entiendas por el poder del Espíritu Santo que solo Cristo puede perdonarte. Es hoy, es una oportunidade única. Não rechaces, não pisa a sangre de Cristo, não pisa a sangre de Cristo, não menosprecie, não insulte, não ignore a Cristo. Ele está aqui em nosso meio, é nosso amado, é nosso Senhor, nosso querido, nosso amado, el más lindo entre los millares. Él es el más bello, más hermoso. Apaixone-se de Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo. Não trate Cristo como se trata um amigo qualquer, como se trata uma pareja qualquer. Não, trate-lo como su Senhor e Salvador, el Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ele está aqui nessa noite. Não ignore a presença de Cristo nessa noite. Eu te ruego em nome de Jesus, não ignores a presença de Cristo
nuestro medio. Arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. Escápate por tu vida del infierno. Usted que está marchando a pasos largos hacia el infierno, usted que vive una vida de pecado, abandone sus pecados, arrepiéntate, corra hacia Cristo. Usted que está viviendo una vida doble de engaños, de mentira, abandone sus mentiras, corra hacia la verdad y la verdad os hará libre. Corra a los brazos de Cristo esta noche y será salvo, y será salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Es noche de perdón, es noche de arrepentimiento, es noche de restauración. Hoy Dios te visita, hoy Dios te perdona, hoy Dios te restaura. Saldrás de aquí una nueva persona, saldrás de aquí una nueva criatura, saldrás de aquí una nueva vida en Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en esta palabra? ¿Quién ha creído en ese evangelio? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Alabado sea el Señor. Talarico y Munas, hermanos, aplauda al Señor Jesucristo. Glorias a Dios, glorias a Dios.